Capítulo 16. Despertar espiritual. Para volver a Dios y a su presencia, es necesario que muchos despierten, que abandonen el estado en el cual se encuentran, pues Dios tiene grandes planes, pero algunos aún duermen. Esto sucedió en la antigüedad, como ocurre hoy. En este capítulo vamos a ver el despertar espiritual de un hombre que llevó a muchos a volver a su esencia. El imperio babilónico, tal y como lo conocimos, poderoso, impetuoso, imponente, reinante, rico, conquistador, el mismo que había tomado cautivo al pueblo de Dios, un día cayó, un día conoció su fin. No hay gigante que no caiga si Dios se pone enfrente. Y luego de tanta vanidad e idolatría, todo esto tuvo su fin. Un día, lo que parecía imposible, derribar al gran gigante del imperio majestuoso y poderoso de Babilonia, ocurrió. Un hombre llamado Ciro el Grande conquistó ese imperio y dio fin a un periodo. Así como cayó el gigante Goliat en su momento. Pueden verse muy grandiosos los adversarios de Dios, pero serán así mientras que Dios lo permita, pues cuando el soberano dice basta, nada ni nadie puede interponerse ante su voluntad. Él se levanta como poderoso gigante, y no hay nada más grande y más fuerte que Dios. El libro de Jeremías, en el capítulo 10, versículo 6, dice: no hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. El libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 3. Grande es el Señor, y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Salmo 96, capítulo 4. Porque grande es el Señor, y muy digno de ser alabado, temible es Él sobre todos los dioses. Dios tiene un plan y nunca falla. El clamor fue oído por Jehová. El pueblo clamó ante Dios, y el Señor respondió con misericordia y auxilió a los que eran suyos. Ciro, del que estamos hablando, derrotó a Babilonia, el gran imperio, y liberó al pueblo del Señor que estaba cautivo allí. Quiero que nos detengamos en esto. Quiero hablarles del despertar espiritual. Cuando el libro de Dios, en Esdras, nos cuenta acerca de Ciro y de lo ocurrido, nos dice lo siguiente. Libro de Esdras, capítulo 1. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Antes de detenernos en el contenido del decreto, quiero resaltar una palabra que no es casual que se encuentre allí. La palabra de Dios, decíamos, es decir, la Biblia, es escrita por hombres, pero es inspirada por el mismo Dios. Solo Él puede relatar tan maravillosamente su plan. El libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y decíamos que el libro de Esdras mencionaba que despertó Jehová el espíritu de Ciro. Así expresa el Señor en su palabra lo que hoy les estoy contando. Buscando el significado exacto de la palabra despertar, encontré lo siguiente. Despertar, cortar o interrumpir el sueño a quien está durmiendo, dejar de dormir, abrir los ojos. Eso es lo que Dios hizo con Ciro.
lo despertó. Pero él físicamente no estaba durmiendo, al menos no parecía eso. Dios despertó el espíritu de Ciro. Eso es un verdadero despertar espiritual. No se refiere al estado de la carne, sino del espíritu, pues podemos estar muy despiertos y activos para la carne y adormecidos en el espíritu. Si Dios no nos abre los ojos del espíritu, seguimos ignorando todo, pues seguimos dormidos. Si el Padre de las Luces no viene y nos despierta, no avanzamos hacia Él. Con los ojos cerrados no podemos caminar y por lo tanto nunca llegaremos a nuestra esencia, al plan perfecto, es decir, al plan original. El Señor nos mueve, nos quita de nuestro estado de comodidad y nos despierta. Y pues es a partir de ahí que podemos hablar de una manera distinta y Él puede hablarnos a nuestro corazón. Debemos dejar de vivir por lo que ven nuestros ojos carnales y empezar a movernos por lo que nuestros ojos espirituales nos quieren mostrar. Eso es despertar espiritualmente. Abrir los ojos del Espíritu es obra del Espíritu Santo. Igual que Ciro, Dios quiere que despertemos, que abramos nuestros ojos espirituales y salgamos del letargo en que nos encontramos. Poder verlo realmente como es, conocerlo y conocer nuestro propósito divino para el cual fuimos creados. Para entender las cosas del Espíritu, tenemos que ver con los ojos espirituales, pues Dios se mueve en lo sobrenatural. Cuando estamos dormidos, espiritualmente estamos estáticos. No comprendemos aunque se nos explique una y otra vez. Solo si nuestros ojos espirituales comienzan a abrirse, tendremos el discernimiento para comprender más de Dios. Y ello resulta tan maravilloso que hay un antes y un después de que eso ocurra en nuestras vidas. Cuando Dios te despierta, es para hacer su obra, es para hacerte parte de ella. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dotado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todos el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que la gente de su lugar los ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Fue gracias al despertar de Ciro que el pueblo de Dios salió del cautiverio y comenzaron a edificar la casa de Jehová, la que había sido destruida. Solo podemos ser parte de la obra de Dios si estamos alineados a su voluntad. Pero para esto tenemos que conocerla, y Dios se mueve en el ámbito espiritual. Desde allí llama a sus hijos, a su pueblo, para que seamos edificadores de su reino aquí en la tierra. Edificar una nueva vida en Cristo, levantar muros para que aquello que no pertenece a Dios quede afuera. Verdaderamente constructores de dominio propio, de orden. Edificar sobre la roca que es Cristo solo se logra si somos despiertos espiritualmente, pues solo en el Espíritu podemos comprender lo grande que es Dios. Nuestra mente no puede dimensionar la inmensidad de nuestro supremo y majestuoso Padre Celestial. Solo despertando nuestra esencia espiritual, tomaremos conocimiento y conciencia
de eternidad. Ciro era un rey, y eso claramente lo coloca en un lugar de poder. Pero es en Dios que reconoce todo lo que posee. Reconoce que es por su gracia y por su misericordia, la misericordia del Dios de los cielos. De lo contrario, nada tendría. Dios utiliza distintas maneras de causar nuestro despertar. Muchas veces permite circunstancias en nuestras vidas para que despertemos, situaciones que nos hacen salir de nuestra comodidad, sacarnos del estado de confort en el que veníamos viviendo, y allí nos damos cuenta que nada somos sin Él. Necesitamos estar despiertos en el espíritu para admitir que si Dios no tiene el control de nuestras vidas, estamos perdidos. Y allí abrimos los ojos y vemos la luz de su presencia. En ciertos momentos de nuestra vida, Dios se vale de dolor y así comprendemos cuán grande es. Nos convencemos que solo guiados por su espíritu queremos continuar. Cuando nuestros ojos se abren, ya no queremos ser igual. Fue tan significante lo que Dios generó en Ciro, que los sacerdotes y líderes, personas de influencia en el pueblo de Dios, fueron impactadas. Y así contagiaron ese sentir que tenía el rey y se sumaron a la obra de reconstruir el templo de Dios. Como hemos hablado, el templo de Dios en la antigüedad era un lugar físico, un edificio. Hoy ya no es del mismo modo, pues somos nosotros templos del Dios vivo. Por lo tanto, reconstruyamos el templo de Dios para su gloria. Cuando despertamos espiritualmente, somos restaurados de forma completa. Y eso puede ser de impacto en la vida de otros, como sucedió con Ciro de Persa. Y una generación fue levantada y restaurada junto con el templo. Y Dios ocupó el lugar que le correspondía. Cuenta el libro de Esdras que lo primero que hicieron en la reconstrucción del templo fue colocar el altar en el centro, sobre la base. Es decir, antes que nada, antes de levantar paredes, colocaron el altar en el centro, sobre la base. Esto nos dice que si Dios no ocupa el altar de tu vida, no podrás ser transformado por el Espíritu de Dios. Pero cuando abres los ojos a la verdad, lo primero que haces es poner a Dios en el centro de tu vida, darle el lugar de rey y Dios tuyo. Cuando esto sucede, reconstruyes la relación con tu Creador, con tu Padre. Eso fue lo que hizo el pueblo de Dios. Es una enseñanza espiritual. Cuando comenzaron a hacer la obra de restauración del templo, lo primero que hicieron fue colocar el altar en el centro. Llevaron las cosas al estado original. Esa obra de restauración en nosotros la hace el Espíritu Santo, pues debemos darle libertad para que lo que Él comenzó lo termine. Todo aquello que está ocupando el lugar de Dios en tu vida será corrido, pues el Espíritu Santo de Dios es el que quita toda contaminación de tu corazón y de tu mente. Les daré un corazón nuevo, les escribiré en su mente y en su corazón mis leyes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Disponer nuestra mente y nuestro corazón es el primer paso para ordenar nuestra vida como templo del Santísimo Dios, y allí descenderá su presencia y nos hablará directo al Espíritu. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad.
Así dice su palabra. Pues reconstruyamos el altar de adoración a Dios. Él está esperando eso de nosotros. Disponernos para que eso ocurra. Nuestro Padre tiene un propósito con cada uno, pero solo en la intimidad se revela. Y para eso es necesario que despertemos espiritualmente. En la reconstrucción del templo fue necesario que primero se ocupara del altar, donde habitaría Dios. Luego siguieron con las paredes, pues tu templo depende de la firmeza del altar, de quién está allí. Y luego será de importancia lo de afuera, pues la transformación es de adentro hacia afuera. Si el altar no está firme, si no hay base firme, no podemos dar nada, pues nadie puede dar lo que no tiene. Es así que con un altar fuerte donde Dios ocupa su lugar podemos servir a otros, ministrar, ser de bendición. Por eso Dios en el libro de Esdras nos enseña claramente que antes de hacer cualquier cambio en nuestras vidas, antes de reedificar nuestra vida, aún antes de colocar algún cimiento, debemos restaurar el altar. Restaurar significa volver las cosas a su estado original. Es decir, volver a nuestra esencia inicial, o sea, a Dios. Para ello fuimos creados, para vivir alineados a su propósito y hacer su voluntad. Será luego de esto cuando el altar esté preparado, entonces podremos preparar sacrificios aceptables para el Señor. Cuando Dios recupera el lugar en tu vida, todo va siendo transformado. Y es ahí que las paredes de tu templo comienzan a ser levantadas para su gloria. La adoración no está por fuera, no se halla en los que otros ven de mí, sino en mi interior, en la intimidad con el Creador. En esa intimidad a la que Dios hoy nos está llamando, es de la que te estoy hablando. Él ahí nos despierta espiritualmente, allí nos habla cara a cara, allí se revela a nosotros como sacerdotes de su templo. Restauremos el altar y el templo para que Cristo venga a ocupar su lugar y reinar allí. Cuando tu vida es restaurada por el poder de Cristo y Él viene a ocupar su lugar, la gloria de Dios llenará tu vida. El gozo se apropiará de todo tu ser, pues vuelves a conectarte con la fuente de vida, que es Jesús. En Esdras capítulo 3, versículos 12 y 13 dice: pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaron los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Esto que se describe aquí sucedió porque volvieron a Dios. El gozo del Señor se adueñó de ellos porque volvieron a poner a Dios en su lugar. El gozo de su presencia los desbordó. En Dios recuperamos nuestra libertad. Salimos del estado de esclavitud porque Él rompe las ataduras y nos devuelve el gozo de la salvación. En Él somos salvos. Por Cristo somos salvos. Volvamos a Dios y Él se volverá a nosotros. Así dice el Señor de los ejércitos: volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros,
dice el Señor de los ejércitos. Escuchemos pues ese llamado. Es a cada uno de nosotros que Dios nos dice: volvé a mí y yo me volveré a ti. No hay mejor lugar que estar cerca de Dios, bajo el abrigo del Altísimo. Allí hay plenitud de gozo. Así como el Señor despertó el espíritu de Ciro, así deja que sea despertado tu espíritu para volver a Él y que otros sean también impactados con tu llamado. Y de esta manera vuelvan al camino que nos lleva a Dios, que es Cristo, que es Jesús. Bastó con que un solo hombre sea despertado para que muchos volvieran a Dios. No despreciemos nuestro llamado, porque puede ser de gran bendición. Aunque cuesta levantarnos y salir de la comodidad, hay un propósito que Dios quiere cumplir con nuestras vidas. Y para ello debemos ser movidos por la mano de Dios.